Perfecto. Entonces, habíamos nosotros definido que un algoritmo A, dijimos que corre en tiempo f, ¿sí? Donde f es una función que está definida sobre los naturales a valores en R+. Si existía una constante alfa mayor que 0, tal que A termina su ejecución después de a lo más alfa veces f por el tamaño de x para cualquier input x en x, ¿sí? Donde este conjunto x grande representa el conjunto de entradas posibles para el algoritmo, ¿sí? O sea, si es un algoritmo que necesita ordenar una lista de números, x representa todas las listas posibles de números que yo podría ordenar, ¿sí? Eso representa el conjunto x grande y x sería una lista en particular, ¿sí? Y habíamos definido esta función, el tamaño de x, ¿sí? Como aquella función que en el fondo toma el input y nos entrega el tamaño que tiene la cadena de caracteres de su representación binaria, ¿sí? Y eso es porque, como dijimos, en realidad la codificación a la larga nos va a dar más o menos lo mismo, ¿sí? Pero tenemos que casarnos con una, ¿sí? Entonces vamos a ocupar binario porque los computadores funcionan en binario y esa es la razón, ¿sí? Vamos a ver más adelante avanzado el curso que en realidad la codificación que nosotros escojamos va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? No va a cambiar sustancialmente los tiempos de ejecución, ¿sí? Más que nada porque pasar de una codificación a otra se puede hacer en tiempo lineal, ¿sí? Eso es el asunto importante ahí. Ahora, tenemos otra definición, ¿sí? Que la vamos a dar por completitud, porque sobre todo la parte de los tiempos que vamos a llamar eh, fuertemente polinomial, ¿sí? Porque esa no va a ser mucho lo que lo vamos a ocupar, pero la vamos a dar por completitud, ¿sí? Pero la primera sí es más importante. Entonces, un algoritmo con entrada racional, ¿sí? Esto también lo comentamos, porque pedimos entrada racional, porque si tenemos una entrada racional, podemos codificarla en binario, ¿sí? Se dice que corre en tiempo polinomial si existe un entero k, de hecho más que un entero, de hecho esto es un natural k, tal que el algoritmo corre en tiempo O de n a la k, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar nosotros un algoritmo polinomial, pero hay que tener ojo con una pequeña cosita extra que vamos a dar en esta definición, ¿sí? Que lo vamos a mezclar con otra cosa, que finalmente nosotros habíamos hablado que esta cantidad de pasos que se realizan al ejecutar el algoritmo lo llamábamos complejidad de tiempo, ¿sí? Es qué tan complejo es en el tiempo la ejecución del algoritmo, ¿sí? Qué tanto demora. Pero para hablar de que un algoritmo corre en tiempo polinomial, vamos a pedir esto, ¿sí? Que corra en tiempo, literalmente que el tiempo de ejecución esté acotado por este n elevado a k, ¿sí? Pero además,
acá lo vamos a decir, donde n es el tamaño de la entrada. Y todos los números obtenidos en los pasos intermedios de la ejecución pueden almacenarse en O de n a la k bits. ¿Sí? Recuerden que esta notación de ODF, ¿sí? Perdón, sí, una función G que es ODF, en realidad esa notación de la O grande no era una cuestión solamente que hablaba de cotas entre funciones, ¿sí? No era algo que estuviese directamente relacionado con un tiempo en sí de ejecución, ¿sí? Sino que después nosotros decimos que un tiempo de ejecución es de un cierto orden si es que las funciones involucradas cumplen con la cota, ¿sí? Pero acá vamos a pedir algo más, vamos a pedir también que todas las cosas que yo voy almacenando en la memoria a medida que se va ejecutando el algoritmo, tienen que también quedar o tienen que poder ser almacenadas en algo que sea más o menos del mismo orden, ¿sí? De orden de la misma potencia, ¿sí? De bits en la memoria, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Podría ser que yo tenga un algoritmo muy rápido, ¿sí? Un algoritmo lineal, por ejemplo, ¿sí? Donde K valga 1 acá. Pero resulta que en los pasos intermedios de la ejecución estoy almacenando estas cosas en, digamos, en 2 a la n bits, ¿sí? Entonces, eso significa que estoy desperdiciando memoria, ¿sí? Y claro, digamos, en la teoría de la computación en sí, se suelen analizar las dos cosas por separado, ¿sí? Y una cosa es lo que se llama la complejidad de tiempo y otra es la que se llama complejidad de espacio, ¿sí? La primera trata de optimizar los tiempos de ejecución, así como los mencionamos, ¿sí? La complejidad de tiempo, ¿sí? Trata de optimizarla al máximo, pero típicamente en eso de minimizar esa complejidad de tiempo, aumenta la complejidad de espacio y viceversa. Si yo desarrollo un algoritmo que gasta muy poca memoria, lo más probable es que ese algoritmo tarde mucho en ejecutarse, ¿sí? Entonces, lo típico ahí es buscar el equilibrio entre las dos cosas, ¿sí? Y cuando ese equilibrio se alcanza teniendo un orden polinomial, es lo mejor que podemos lograr, ¿sí? Entonces, por eso este concepto de acá va a ser importante para nosotros, ¿sí? Ahora, ojo que acá, que dice, me piden acá que todos los números obtenidos en los pasos intermedios pueden almacenarse en esa cantidad de bits, ¿sí? Ojo que mi algoritmo podría ser algo que parte trabajando con un grafo y me tiene que entregar otro grafo, por ejemplo, ¿sí? Pero cualquier grafo yo lo puedo representar como una secuencia de números, ¿sí? Como una lista de nodos y seguido de una lista que me va a almacenar pares de nodos, indicando qué pares de nodos están conectados, ¿sí? Entonces, en realidad, cualquier grafo, de hecho, se puede representar como un número binario muy grande, ¿sí? Y eso tiene que ver con la codificación que les decía, que eventualmente vamos a ver de qué formas podemos codificar un grafo. Entonces, esto de acá lo único que me dice es que las modificaciones que le voy haciendo durante el algoritmo a ese grafo eh, tienen que ser de manera que esa representación que estoy tomando entre medio no puede crecer de manera no acotada, ¿sí? Tiene que estar acotado por la velocidad que va a tomar el algoritmo. ¿Por qué damos esa importancia? Porque finalmente si yo tengo algún paso intermedio y necesito leer ese valor que tengo calculado entre medio del algoritmo, voy a tener que leerlo carácter por carácter, ¿sí? Entonces no puedo pedir que sea mucho más largo, ¿sí? Porque si no eso me va a aumentar el tiempo de ejecución, ¿sí? Porque voy a tener que leerlo completo, ¿sí?
y esto nos habla un poquito de esa optimización que hay, de ese equilibrio que nosotros vamos a buscar siempre obtener entre el tiempo que demora el algoritmo y la cantidad de memoria que ocupa entre medio, ¿sí? Ahora, esa cantidad de memoria, en la forma en que nosotros vamos a escribir los algoritmos, no queda muy explícita, ¿sí? La cantidad de pasos que se realizan, sí, ¿sí? Es cosa de ir contando, ¿sí? Pero en el caso de la memoria hay que tener ojo con las cosas que se van almacenando, ¿sí? O de qué forma estoy tratando la información para ver que en realidad ojalá tratar de no cambiar mucho el tamaño de mi entrada. Si la mantengo más o menos constante, estoy bien, ¿sí? No, como no la cambio, se mantiene súper bien. Eso de hecho es de orden lineal, ¿sí? Eh, 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 Ahora, un algoritmo, vamos a decir que un algoritmo corre en tiempo fuertemente polinomial. Fuertemente polinomial si existe un entero, perdón, un natural K, tal que el algoritmo corre en tiempo O de n a la K, ¿sí? O sea, pedimos que corra en tiempo polinomial, ¿sí? Por una parte, pero además vamos a tener el siguiente detalle. Para cualquier entrada consistente en n números. eh, Eso, ¿sí? Entonces, fíjense en la diferencia acá. Aquí ya no estoy hablando del tamaño de la entrada, ¿sí? Como en su codificación binaria, sino que estoy hablando de una entrada consistente en una cierta cantidad de números, ¿sí? Por eso decimos que es fuertemente polinomial, porque ahora ya no me estoy fijando en qué tamaño tiene la codificación del número, sino que me estoy fijando en cuántos números estoy trabajando en el algoritmo, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Ahora, en el caso, en cualquiera de estos dos casos, cuando k vale 1, ¿sí? Hablamos simplemente de algoritmos de tiempo lineal, ¿sí? Y esos van a ser, digamos, de los mejorcitos que vamos a poder encontrar, ¿sí? Un algoritmo que es fuertemente lineal, eh, es imposible mejorarlo casi, porque en alguna etapa del algoritmo voy a tener que leer al menos una vez cada uno de los números de la entrada, y esos son n, ¿sí? Entonces, si ese n, que es la cota mínima que podría tener, no la ensucio con nada, es lo más rápido que yo podría ejecutar un algoritmo, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer un análisis, ¿sí? Considerando estos conceptos de un algoritmo de ordenamiento que, como yo les dije, probablemente ya lo estudiaron, ¿sí? Pero lo vamos a volver a ver. Ejemplo. ¿Sí? Este es un algoritmo de ordenamiento, no sé si lo habrán visto con este nombre, el Merge Sort, que es un algoritmo recursivo
lo que nos hace es toma una cierta cantidad de números reales, ¿sí? Que vamos a pensar nosotros que son números racionales, ¿sí? Porque el algoritmo funciona como, digamos, en la parte teórica, funciona para cualquier conjunto de números reales, ¿sí? Pero al momento de después tirar esto a un computador, vamos a tener que entregarle números racionales que sean buenas aproximaciones, ¿sí? Digamos, con 8 decimales de precisión, por decir algo, ¿sí? Es suficiente. Y después de eso, lo que hace este algoritmo es entregar una permutación, ¿sí? De manera que al aplicar esa permutación, digamos, en los subíndices de los números que estoy considerando, me deja los números ordenados. O sea, básicamente lo que hace es toma una lista y me devuelve la misma lista, pero ordenada, de menor a mayor. ¿Sí? No sé si lo habrán visto. Permutación pi, que está definida desde el conjunto 1 a n a valores en 1 a n, tal que a sub pi de i es menor o igual a sub pi de i más 1 para todo i entre 1 y n menos 1. Ok, les pregunto. Si yo les entrego una lista de números y la quiero ordenar, ¿de qué forma lo harían o qué forma se le ocurre a usted hacerlo algorítmicamente? ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué secuencia de pasos, digamos, básicos, que sean comparaciones de números, sumas, restas, ese tipo de cosas, harían así, pero a grandes rasgos? ¿Sí? Así como, digamos, casi que haciendo hand waving, ¿sí? Como tener una idea de qué es lo que se haría. Para que vayamos viendo cómo estamos con esto. Primero se definiría la lista ¿Ya? Podemos y... pensar que la lista ya está almacenada en memoria, porque la tengo en la nube. Ah, ya. Así que con eso estamos. Después, que ya tengo la lista. Tengo la lista con mis números desordenados. ¿Qué es lo primero que podría hacer? Usar condicionales. Ya, por ejemplo, a mí lo que se me ocurre, así como algoritmo más básico, ¿sí? Que es súper ineficiente, sería almaceno en una variable nueva el primer elemento de la lista, ¿sí? Lo copio. Y después empiezo a recorrer la lista completa, ¿sí? Y lo voy comparando con todos, ¿sí? Al momento que lo voy a comparar, bueno, parto en ese primero y veo todos los demás, ¿sí? Al momento que me encuentro uno que sea estrictamente menor, reemplazo eso y agrego y vuelvo a recorrer la lista, ¿sí? Hasta que todos pasaron por ahí y ya determiné que ese de hecho era el menor número, ¿sí? Lo almaceno en una lista aparte y después a la lista original le saco ese número que ya sé que es el menor y le repito el algoritmo a esa lista que ahora tiene un elemento menos, ¿sí? Y el que salga más chico de esa lo agrego como segundo elemento y después lo saco y ahora me queda una lista con dos elementos menos y así voy repitiendo, ¿sí? Eso funciona, pero si se fijan, esta lista la voy a tener que recorrer una cantidad ridícula de veces, ¿sí? Así que muy eficiente no es el algoritmo, ¿sí? Vamos a ver este, ¿sí? Que lo que hace es, de cierta forma,
llamarse a sí mismo. El algoritmo se ejecuta a sí mismo dentro de su ejecución, ¿sí? Lo que suena como un poco trampa, pero funciona, ¿sí? Entonces, lo primero que hace este algoritmo es, si n vale 1, o sea, si la lista corresponde a un solo número nomás, fijar pide 1 igual a 1 y finalizar. ¿Sí? Porque claro, ¿qué tendría que pasar acá? Si es que tengo una lista que tiene solamente un número real, ¿sí? Si es que n vale 1, lo que tengo que retornar es una permutación que va a ser una función que va desde el conjunto que tiene solo al 1 al conjunto que tiene solo al 1. Y hay una sola función que hace eso, que es la función que a 1 le asigna 1. ¿Sí? Y esa trivialmente cumple esta condición, porque no hay nada que comparar. ¿Sí? Entonces, esa es la solución en ese caso. ¿Sí? Entonces descartamos el caso trivial, digamos, ¿sí? Que no hay nada que ordenar porque la lista tiene un solo elemento. Y vamos a ver qué pasa en el caso contrario, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante vamos a suponer que tengo al menos 2 elementos en la lista. Y lo que vamos a hacer es fijar m igual al cajón inferior de n medios, ¿sí? O sea, la parte entera de n medios. Calcular ahora ρ igual a, esto va a ser igual a merge sort. Y fíjense que acá lo que estoy haciendo es que el mismo algoritmo que estoy ejecutando se llama a sí mismo, llama a la misma función, ¿sí? Al mismo algoritmo. Se vuelve a ejecutar acá adentro, ¿sí? Pero lo que voy a hacer acá es que lo voy a aplicar a la lista que va desde los números desde 1 hasta AM, ¿sí? Que era, digamos, de cierta forma el punto medio. ¿Sí? Estoy separando esta lista en dos partes porque voy a calcular eso y voy a calcular sigma también, igual a merge sort de AM más 1 hasta A sub n, ¿sí? Que era la cantidad de elementos que teníamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este paso? Estoy dividiendo mi lista en dos partes, de la cantidad, que tenga la cantidad de elementos lo más parecida posible. ¿Sí? Porque claro, si tengo una cantidad impar de elementos, no lo puedo separar en dos listas con la misma cantidad de elementos, pero en el peor de los casos, una tiene un elemento más que la otra. ¿Sí? Así que la diferencia no es tan grande. Y cada una de esas listas, que ahora tiene aproximadamente la mitad de elementos, le aplico el algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Entonces aquí esto va a ser como caja negra. Nosotros vamos a asumir acá que el algoritmo ya funcionó, ¿sí? Acá esta parte, así que lo que me entrega ρ y q es la lista de números, los que estaban desde el 1 hasta, desde la posición 1 hasta la posición m, o sea, hasta la mitad de la lista. Ahora están todos esos ordenados, ¿sí? Entre ellos. Y los que estaban en la segunda mitad de la lista también los tengo ordenados, entre ellos, ¿sí? Entonces ahora tengo un ordenamiento parcial, ¿sí? Lo que yo quiero hacer ahora es ocupar esas dos listas para juntarlas, para hacer un merge. ¿Sí? Quiero hacer un merge de las dos listas, ¿sí? Por eso el nombre. ¿Sí? Ahora esas dos las voy a mezclar de manera adecuada para que la lista final me quede ordenada. ¿Sí? Entonces aquí viene la tercera parte del algoritmo. Ok, sí, ningún problema, ningún problema. ¿Sí? Después esto lo... Sí, lo voy a subir junto con las otras que todavía tengo pendientes publicarlas, perdón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijar k igual a 1 y l igual a 1. ¿Sí? Estos van a ser punteros, me van a ir indicando posiciones en las listas, ¿sí? En cada una de las listas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mientras k sea menor o igual a m y al mismo tiempo l sea menor o igual a n
menos m, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? A ver, primero, ¿por qué estos valores? ¿Sí? K va a ir recorriendo los índices de esta lista que me quedó acá, esta lista row, ¿sí? ¿Y qué pasa en este caso? Tengo m elementos, ¿sí? Son estos mismos m elementos, pero ordenados, ¿sí? Entonces lo puedo mover desde 1 hasta m. Y el L va a ir recorriendo estos de acá, que van desde el m más 1 hasta el n, ¿sí? Y eso significa que acá en total hay n menos m elementos, ¿sí? Tengo m acá y acá tengo el resto de los n menos m, ¿sí? Entonces este L va a ir recorriendo esta lista y el K va a ir recorriendo la lista de acá arriba. Y vamos a ir comparando. Entonces, mientras estas dos condiciones sean ciertas, vamos a ver si el elemento que está en la lista, digamos, que me entrega la permutación ρ, si esa es menor o igual que a sub m más sigma de L, entonces lo que voy a hacer es, entonces fijamos, o fijar, pi de k más L menos 1, y aquí es donde nos podemos enredar con los índices, pero vamos a verlo en detalle, ¿sí? Y si no, fijar pi de k más L menos 1 igual a m más sigma de L y hacer L igual a L más 1. Ya, a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Sí? En esencia lo que dije, ok, tengo estas dos listas que están ordenadas, pero en realidad lo que yo tengo son las permutaciones que me las ordenan. ¿Sí? Estas funciones que van, esta primera va del conjunto de números de 1 al m a valores en los números del 1 al m, y esta sigma va del conjunto de números desde 1 hasta n menos m a valores en el mismo conjunto, ¿sí? Y aquí lo que yo hago es, tomo para k igual a 1 primero y l igual a 1, ¿sí? Tomo a sub rho de 1, ¿sí? Que me entrega, va a estar asociado esto al menor valor de la lista, de esta lista ordenada, y el a sub m más sigma de 1, que eso va a ser el menor valor de esta lista de acá, ¿sí? Entonces tomo el menor valor de cada una de esas listas y los comparo, ¿sí? Si el de la primera es menor o igual, entonces ese va a ser el menor de todos, ¿sí? Así que ese va a ser el menor de la lista que yo tengo que generar, ¿sí? Entonces por eso hago que en este caso k igual a 1, l igual a 1 y eso menos 1, nos queda que pi de 1, o sea, el primer término de la permutación que voy a obtener corresponde al número que estaba almacenado en rho de 1, ¿sí? Que era el índice que me llevaba al menor valor de la primera lista, ¿sí? Y aumento el valor de k, ¿sí? Eso de aumentar el valor de k es como, ok, ya vi el menor de estos, el menor de esta, que es el menor de todos, así que lo saco, ¿sí? Entonces ahora voy a mirar con el k más alto, ¿sí? Y en el caso contrario, hago la misma asignación, pero tomando el índice que correspondía al menor valor de la segunda lista, ¿sí? Y como este sigma toma valores entre 1 y n menos m, ¿sí? Lo que hago es agregarle m, porque estoy en la segunda mitad de la lista, ¿sí? Por eso está este m sumado acá, ¿sí? Y hago L igual a L más 1 porque ya tengo que ignorar ese valor que ya determiné que era el más chico y paso al siguiente valor de L, ¿sí? Entonces lo que voy haciendo es sucesivamente comparo el menor valor de una de las listas con el menor de la otra, determino cuál es más chico, ese lo pongo en mi lista ordenada y de ahí en adelante lo ignoro. Y ahora veo en el fondo como que lo saco de la lista de donde estaba y veo los menores de cada lista de los que me quedan ahora, ¿sí? Y así voy avanzando. Y eso me asegura que a medida que voy armando esta nueva lista, los elementos me van quedando ordenados. ¿Sí? ¿Se entiende? Me quedó una duda, sí, Uh -huh. profe. Dime. ¿Por qué hizo dos listas?
esto es un truco que tiene este algoritmo, que en el fondo lo que hace es, y que vamos a ver por qué, ¿sí? Que en realidad lo que hace es ese truquito, ¿sí? Que es ocupar Mm. recursividad, lo que hace es reducir el tiempo de ejecución. ¿Sí? Típicamente los Ah, algoritmos ya. que se llaman a sí mismos son más eficientes. ¿Sí? Pero claro, acá como que lo ocupamos como caja negra, así como que en realidad yo no sé acá el algoritmo cómo está ordenando la mitad de la lista y esta otra mitad. ¿Sí? Pero la forma es recursiva, o sea, finalmente va a tomar la lista de 10 elementos, por ejemplo, me va a crear dos listas de 5 y las va a ordenar. Y cada una de esas que se ordenan van a tener que volver a pasar por acá arriba por el algoritmo. Entonces esta que era de 5, ahora la va a dividir en una de 2 y otra de 3, y cada una de ellas va a volver a entrar al algoritmo. La de 2 la va a dividir en dos listas de un elemento cada una, ¿sí? Y esa que es de un elemento cada una va a retornar esto de acá arriba, ¿sí? Y después esas dos las va a pegar, y que en el fondo al pegarlas lo que va a hacer es decir, ya, ¿qué número es más grande? ¿Este o este? Ya, este es más grande, así que este es más chico, este lo pongo acá y este acá. Y así va en el fondo reconstruyéndose de nuevo, ¿sí? Es una forma bien curiosa que tiene el funcionamiento de este algoritmo, ¿sí? ¿Qué pasa siempre con los algoritmos recursivos? Porque eso es como lo que hacen, como que van despedazando el problema y después vuelven a pegar esas piezas hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empiezan a llamar a sí mismos muchas veces y empiezan a trabajar con pedazos más chicos del problema, ¿sí? Pero después de resolver esas partes más chicas, las empiezan a pegar como corresponden y llegan a la solución final, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Ok, entonces lo que estamos viendo ahora es esta parte justamente que mencionaba del pegado, ¿sí? O sea, acá ya como mediante una caja negra, esta cosa me ordenó estas dos listas, y ahora lo que voy a hacer es juntar esas dos listas de manera adecuada, ¿sí? Que es básicamente es mirar sucesivamente los elementos menores de cada lista e irlos poniendo en una lista final. Profe, ¿Mm? entonces esas dos listas son las mitades de la lista De original. la lista original, sí, es la Ah, primera y la ya. segunda mitad, sí, Ah, ya entendí. Gracias. de nada. Ok, entonces esto lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos aún más elementos en alguna de estas listas, ¿sí? Porque si en algún momento K vale M, ¿sí? O sea, estoy mirando el último elemento de esta lista ordenada, ¿sí? Y entro acá, significa que tomé el último elemento de esa lista y lo puse en mi lista final, ¿sí? Y hago K igual K más 1. Entonces aquí me voy a pasar en esto. Y esta condición ya no se va a cumplir, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en ese caso? Significa que, bueno, ya tomé todos los de la primera lista, ya los fui comparando con esta, pero me quedan elementos sobrando acá. Pero resulta que esos elementos que me sobran acá ya están ordenados de menor a mayor, y por el procedimiento que seguí, ya sé que son todos más grandes que los que ya tengo en la lista. Así que lo único que tengo que hacer ahora como último paso es tomar esos elementos que me quedan y pegarlos en la lista final, ¿sí? Lo mismo va a pasar si es que se me acaba primero la segunda lista que la primera, ¿sí? Se me va a acabar esta, y los números que me van a sobrar de la de arriba, yo sé que son mayores o iguales que los otros que están ya almacenados. Entonces ahora voy a tener que tomarlos, y como están ordenados también, los tengo que pegar solamente, ¿sí? Y esa es la última etapa de este algoritmo. Cuarto. Mientras K sea menor o igual a M, que podría ser que esta condición ya no se cumpla al momento que yo llegue acá, ¿sí? Porque podría ser que esto significa mientras la primera lista todavía no se me acabe, podría ser que ya se me hubiese acabado, ¿sí? Fijar pi K más L menos 1 igual a rho de K, y hacer K igual a K más 1. O sea, esto es lo que hablaba del pegado. O sea, los elementos que me quedaron, que me sobraron después de hacer esta mezcla de las dos listas, cuando se me acabe una, por ejemplo, aquí en este caso sería que se me acabó la segunda, entonces voy a tomar los elementos que me van sobrando de la primera y los voy añadiendo sucesivamente, ¿sí? Si te fijas acá, esta última partecita es lo mismo de acá arriba, ¿sí? Que era cuando tenía que agregar un elemento que correspondía a la primera lista, ¿sí? Pero ahora ya no me tengo que preocupar de hacer ninguna comparación ni nada, porque ya sé que esos que me quedan, por una parte están ordenados de menor a mayor, y por otra parte son más grandes o iguales que los que ya agregué. Entonces lo único que tengo que hacer es agregarlo al final a la cola. Y como podría ser que se me acabe la primera lista primero y no la segunda, tengo que hacer lo mismo con la otra.
¿sí? Pensando que podría quedarme algo sobrando en la otra lista. ¿Sí? Siempre va a quedar algo sobrando en una de las dos, pero no en las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y eso me lo asegura esta parte de acá arriba, ¿sí? Porque con este, mientras k sea menor o igual a m y l menor o igual a n menos m, lo que estoy asegurando es que voy a agotar al menos una de las listas. ¿Sí? Siempre voy a agotar una. ¿Sí? Y en la que le queden elementos sobrando, va a entrar en estas partecitas de acá abajo, perdón, que le puse 4 y 5, en realidad estos 4 nomás. Fijar pi k más l menos 1 igual a m más sigma de l, y hacer l igual a l más 1. ¿Sí? Entonces, este algoritmo tiene 4 etapas. ¿Sí? Primera etapa, chequear si es que no estoy en el caso trivial, que no hay nada que ordenar. ¿Sí? Que es cuando tengo un solo elemento en la lista. ¿Sí? Después de eso, divide la lista en dos partes y la ordena. ¿Sí? Que eso suena como trampa, pero no es trampa. ¿Sí? Porque finalmente el resto del algoritmo y la parte 1 del algoritmo se aseguran que, que puedo aplicar el mismo algoritmo dentro de sí mismo, en el fondo. Tercer paso, ¿sí? Sería esto, tomar estas dos listas que ya tengo, ¿sí? E irlas juntando, ¿sí? De manera ordenada para obtener una lista ordenada finalmente, ¿sí? Y paso 4, una vez que se me agotó alguna de esas dos listas, tomo lo que me sobra de la otra y lo pego al final, ¿sí? Esos son los 4 pasos que sigue este algoritmo. Entonces, vamos a hacer una pausa, 10 minutos. Que estaba pensando que quizá podríamos programar esto, hacer una implementación de esto en vivo, ¿sí? Como para ver de qué manera Ya, esto podríamos llevarlo al computador, ¿sí? Entonces voy a rápidamente ver si es que tengo alguna versión de MATLAB en línea, o si no voy a instalar Octave rápidamente y, y lo implementamos, ¿sí? Como para ver cómo todo esto se traduce a lenguaje computacional, ¿ya? Eso. Seguimos en 15 minutos para tener el tiempo para hacer esa instalación, ¿sí? Así que eso sería las 11:10, 11:25, ¿ya? bueno, Y ahí seguimos con la clase. Perfecto. Entonces pasemos a la implementación de esto. A ver, yo esta cuestión la voy a implementar como una función. Perdón, función. Vamos a poner merge sort. Y yo le voy a pedir a esto que reciba como entrada un arreglo, ¿sí? Un arreglo de números, lo voy a llamar A. ¿Qué es lo que yo quiero que haga esto? Vamos a poner al tiro acá, esto era end function si no me equivoco. Ahí está. Ya, entonces, el algoritmo que nos decía, teníamos una primera etapa que era chequear si tenía solamente un número en la lista, ¿ya? Entonces, voy a poner acá si la condición que tengo que ver es si tengo un solo número en la lista, fijo como resultado esto de acá, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es inmediatamente voy a definir acá pi igual a ceros de length de A. ¿Sí? Voy a crear un arreglo que tiene solamente ceros, ¿sí? Y que tiene el mismo tamaño que el largo de A. ¿Ok? Aquí está una de las cosas que no me acuerdo. Si es que. Ah, sí, si le pongo punto y coma, no me lo muestra en pantalla. Ya, eso es un paso importante para que no nos esté botando resultados intermedios a cada rato. ¿Sí? Y vamos a poner la primera condición. Si justamente esto, el largo del arreglo A que estoy entregándole, sí que es mi arreglo de números que quiero ordenar, es igual a 1, entonces igual a 1, entonces lo que vamos a hacer acá es hacer pi de
1, que es la única posición que va a tener ese arreglo, porque por lo acá arriba, de hecho, yo ya sé que ese arreglo pi tiene solamente un elemento. Y vamos a hacer que en esa posición el arreglo valga 1. Y aquí se me olvidó pi igual a eso. Profe, ¿Sí? ¿por qué puso ceros? Esta Me función lo perdí en que eso. hace, sí, esta función lo que hace es crea un arreglo, una lista, ¿sí? Del tamaño que yo le entrego acá, en este caso es el mismo tamaño que la lista de elementos que quiero ordenar, ¿sí? Pero es una lista que tiene solamente ceros, ¿sí? Esto es más que nada para inicializarlo, ¿sí? Es una costumbre que tengo de tener todo definido desde antes. Sí, Ah, mira, ya. por ejemplo acá en la ventana de comandos, si yo pongo, voy a poner z igual a ceros de 4, esto me va a generar un arreglo de largo 4, no, perdón, de 4 por 4. Esto había que hacerlo de otra forma, mira, menos mal que me di cuenta. Esto me genera una matriz de 4 por 4 con puros ceros. Ah, ya. Entonces acá lo que tengo que hacer es 0,1, ¿sí? Que tenga 4 filas y una columna. O de hecho podría hacerlo con una fila y 4 columnas, para que quede así como hacia el lado, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá 1,4, ahí está. Eso es lo que quiero, ¿sí? Ahí está mi lista con puros ceros, ¿sí? Y esto es lo que me va a almacenar después números que van a ir desde el 1 al 4. Va a ser la permutación, ¿sí? Ah, ya. Entonces, Gracias. eso, de nada. Eso lo estoy haciendo acá en un comienzo. ¿Sí? Estoy primero armándome una lista que finalmente va a tener la permutación que yo quiero, ¿sí? Pero lo relleno con puros ceros por ahora, ¿sí? Eso es por una cuestión de orden. A mí me gusta como reservar la memoria desde un comienzo. Podría no hacerlo y esta cuestión igual va a funcionar, ¿sí? Entonces, lo que hago, si es que la lista de elementos que quiero ordenar tiene un solo elemento, ¿sí? Que es esta comparación que tengo acá, entonces lo que voy a hacer es asignar pi de 1 igual a 1 y nada más, ¿sí? Y de hecho después va a entrar este if, si entra esta condición va a ser esto, y después se va a ir al final de la función, ¿sí? No va a entrar a esta otra parte que voy a anotar acá abajo, así que me va a retornar pi, lo que tenga el pi acá entre medio, ¿sí? Ahora, vamos a la otra parte, ¿sí? Porque ahí teníamos, si pasaba eso, hacíamos esto de acá. Si no, tengo que hacer algunas otras cosas. Entonces, primero me dice fijar m igual al cajón inferior de n medios, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá m igual a length. Y de hecho, vamos a hacer algo más práctico acá, por una cuestión de orden, ¿sí? N igual a length de A, para no estar calculando esa cuestión a cada rato. Entonces, cada vez que ocupe el largo de A, voy a poner N, ¿sí? Y así vamos a ocupar más o menos la misma notación que está en el algoritmo. Entonces voy a definir M igual a esto debería ser n medios, pero es la parte entera. Déjame buscar cómo se calculaba la parte entera, cuál era la función de parte entera. Parte entera MATLAB. Redondea parte entera de un número, acá está. Todo un clásico de todas formas, cuando uno programa, siempre uno se pone a buscar las funciones porque a uno siempre se le olvida. Floor. Función esta. ¿Sí? Claro, el piso de n medios. ¿Sí? Y eso me entrega la parte entera. ¿Sí? Que es justamente lo que pedí acá para definir n. Y ahora lo que hago es definir rho y sigma. Entonces vamos a decir rho va a ser igual a, y aquí lo que hago es llamar a la misma función. Fíjate que el mismo MATLAB me permite llamar a la misma función que estoy definiendo acá arriba. ¿Sí? Esto es permitido, incluso el computador me lo permite. Merge sort de, vamos a poner acá, y esta notación se le hace, esto va a ser 1 hasta m. Y ahí esto lo voy a explicar también. Sigma igual a merge sort de a m dos puntos hasta n. M más 1, perdón. M
más 1. Entonces fíjate que acá, claro, determino dónde está el punto medio de la lista, ¿sí? Y después defino ρ y sigma como el resultado que me entrega de aplicar la función a los primeros m elementos de la lista, ¿sí? Esto, cuando pongo a y pongo el 1, 2.m, lo que hace es tomar los elementos que están desde la posición 1 hasta la posición m, ¿sí? Y acá me faltó un paréntesis, me faltó un par de paréntesis, me faltó un paréntesis ahí y otro acá, ahí. Y ahí lo que hace es tomar los elementos de la lista que quiero ordenar, pero que están desde la posición m más 1 hasta la posición n, ¿sí? Que es justamente lo que está hecho acá, ¿sí? Hasta ahí. ¿Todo bien? Sí, Ya, entonces ahora viene la parte ya del procesamiento. O sea, este algoritmo ya lo que está haciendo es ordenarme estas dos partecitas, ¿sí? ¿Cómo? No sé, todavía no, porque todavía no completo el algoritmo, pero ya está haciendo la mitad de la pega, ¿sí? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer, me decían, es, una vez que tengo estas dos listas, tengo que mezclarlas, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a poner while, tenemos k igual a 1, tenemos que fijar primero, y l igual a 1, que eran estos dos índices que vamos a ocupar acá, k igual a 1, l igual a 1. Y lo que necesito es que mientras esos índices sean menores o iguales que m, por una parte este, y este de acá sea menor o igual a n menos m, tengo que hacer algo. Entonces vamos a poner acá while k sea menor o igual a m, y esto, ahí sí, y k sea menor, l sea menor o igual, l menor o igual a n menos m, tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner el end while, ¿sí? Entonces aquí vamos a entrar a un ciclo, ¿sí? Y este ciclo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir haciendo las comparaciones de los valores, ¿sí? Que están en la lista, en las listas correspondientes, y determinar cuáles son los que tengo que ir almacenando, ¿sí? Entonces, sí, el elemento que corresponde a esta primera lista, ¿sí? Que va a ser A en la posición ρ de K, ¿sí? Que es esto de aquí. A sub ρ de K me queda anotado de esta forma, ¿sí? Es A en la posición que me indica ρ de K, ¿sí? Donde este ρ es una lista que tiene números desde el 1 hasta el m, ¿sí? Si ese de ahí es menor o igual a el elemento que está en la lista A, pero en la posición sigma de L, y acá tengo un M, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento, ¿sí? Porque el sigma me está representando la segunda mitad, y este sigma tiene números que van entre 1 y n menos m. Entonces tengo que, para ver los que están entre m más 1 y n, tengo que sumarle m, ¿sí? Entonces por eso se le agrega este m, porque estoy viendo la segunda mitad de la lista. Entonces, si se cumple eso, esto me dice que tengo que hacer esta asignación, ¿sí? En la posición k más l menos 1 del resultado que yo quiero entregar, tengo que poner el valor que está en ρ de k. Entonces, si eso pasa, lo que vamos a hacer acá es poner pi de k más l menos 1 igual a ρ. De hecho, me acabo de dar cuenta, estoy escribiendo todos los ρ sin... Ahí sí. Ρ de k. Hacemos eso. Y
En este caso lo que tenía que hacer ya era empezar a mirar el siguiente valor de K. Así que hacemos K igual a K más 1. Si no, que en este caso significa que esta desigualdad no se cumplía, eso significa que el elemento más chico estaba en la otra lista. Entonces lo que tengo que hacer es asignar acá pi en K más L menos 1. Tengo que poner lo que corresponde en sigma de L, pero tengo que sumarle M, ¿sí? Porque estamos mirando la segunda mitad de la lista. Y hacemos L igual a L más 1 porque ya no nos interesa ese elemento, tenemos que ver el siguiente de esa lista. ¿Sí? Entonces esto de acá cuando termina, ¿sí? Alguna de estas dos listas se va a acabar, ¿sí? Y ahí pasamos a la etapa 4, ¿sí? Que tenemos que chequear cuál de las dos listas le quedan elementos todavía y los elementos de esa lista tenemos que añadirlos al final. Entonces, terminamos esa parte, nos salimos de ese loop, ¿sí? Que, perdón, acá hay algo, ¿por qué esta cuestión me tiró para atrás el end while, si, if, no, ahí, sí, ahí está. Acá. Sí, a menos que se me haya olvidado algún cierre. A ver, dame un segundo. Por algún motivo esta cuestión me la movió. No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya. Entonces, una de las dos listas se nos acabó. Ahora, con la que no se acabó, que puede ser cualquiera de las dos, tengo que rellenar el resto de los elementos. Entonces voy a chequear de esta forma. Vuelvo a poner la condición. Si mientras esto sea menor o igual a m, lo que voy a hacer es exactamente esto mismo de acá, ¿sí? Sin pasar por ninguna comparación porque ya tengo la seguridad de que las cosas están bien ordenadas. Ahí. Y como podría ser la otra lista la que se acabó, tengo que agregar también acá while L sea menor o igual a n menos m. Y acá tengo que hacer exactamente esto mismo que hacía acá con la lista sigma, ¿sí? Con la permutación sigma, sin ninguna otra comparación tampoco, porque ya sé que los elementos de ahí en adelante están todos ordenados de menor a mayor y son más grandes que el resto de las otras cosas que ya tengo. Y finalmente esto dice, nada, ¿sí? Finalmente acá esta cuestión termina y me entrega lo que tenga pi, ¿sí? Que era la permutación que iba a estar en la salida, ¿sí? Acá decía output, una permutación que cumpla esto de acá, ¿sí? Y acá eso yo lo reflejé en el hecho de que al comienzo de la función le puse el nombre de pi allá arriba, entonces esta cuestión me va a devolver exactamente ese valor de pi, ¿sí? El valor de esa permutación. Esto debería funcionar, espero, ¿sí? Entonces vamos a guardar. Le voy a poner merge sort. ¿Sí? Por si acaso en MATLAB es necesario que estas funciones que uno crea tengan el mismo nombre en el archivo y en la función. Profe, ¿Sí? ¿los else no se tienen que finalizar? No, cuando uno pone un if, ¿sí? ¿Mm? El else se cierra junto con el end if. Ah, ya, ¿Sí? no es Van necesario como en colocarlo. conjunto. Sí, van en conjunto, van en conjunto. Ah, ya, Sí. ya. Eh, a ver, aquí. Ah, aquí está el problema, por eso esto me lo movió en antes. Esto va junto. Mira, ahí me di cuenta. Ya. Esta cuestión debería funcionar. Debería. Veamos. A guardar esto y veamos algunos ejemplos. A ver. De hecho, aquí mismo hay una. Ahí, ahí sí. Voy a crear una lista de números acá. 69, 32, 56, 75, 43, 99, 28. ¿Sí? Puntico. ¿Ya? Aquí me quedó almacenada, ¿sí? A ver, entonces voy a copiar esa misma lista acá y hagamos el ordenamiento a mano, ¿sí? Tenemos 69, 32, 56, 75, 43, 99, 28. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es el más chico acá? El 32.
Entonces ese pasa hacia allá. Después viene el... No, perdón, el 28. 28. Entonces este pasa hacia acá. Después viene el 32, que se mantiene en su misma posición. Después viene el 43, que va a pasar de acá de la quinta posición a la tercera. El 56, que va a pasar hacia allá. El 69, se apagó la pantalla, ahí está, 69, que va a pasar así. Y tenemos acá el 75 y el 99. 75 y 99. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué hizo esto? El primer elemento me lo mandó a la quinta posición. El segundo elemento lo mantuvo en la segunda. No, perdón, no es eso lo que quiero hacer, perdón. El primer elemento de la lista ordenada era el que originalmente estaba en la posición 7. El segundo estaba originalmente en la posición 2. El tercero estaba en la posición 5. El cuarto estaba en la posición 3. El quinto estaba en la posición 1. El sexto estaba en la posición 4. Y el séptimo estaba en la posición 6. ¿Sí? Este es el resultado que yo espero. ¿Sí? Esa es la forma en que me queda representada esta permutación. ¿Sí? En el fondo me dice, el primer elemento de mi lista ordenada es el que estaba en la séptima posición en la lista original. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este 7. ¿Sí? Y así. ¿Se entiende? Entonces me va a entregar las posiciones. Exacto. Ah, Exacto. ya. Exacto. Me va a entregar este arreglo que me dice, en la primera posición de la lista ordenada, ¿sí? Que es el primer índice acá, tiene que ir el que era el séptimo elemento en la lista original. ¿Sí? Esa es la forma en que leo este resultado. ¿Sí? Y si yo ejecuto acá, merge sort de A, y tengo un error de sintaxis. Línea 52. Línea 52. Acá. Ahí sí. Y yo dije, esta cuestión podía salir muy bien como podía salir muy mal. Ahí está. Ya, mira, fíjate. Me botó esos valores de L en alguna parte. Eso fue porque se me olvidó poner un punto y coma en alguna parte. Acá. Pero igual interesante. Fíjate en lo que pasa. Aquí se nota, porque fíjate que siempre, según fuimos definiendo esto, el valor de L lo hicimos 1 y después solo aumenta. Nunca disminuye. Sí, acá también me faltó. ¿Sí? Siempre va aumentando, nunca va disminuyendo. ¿Sí? Pero si te fijáis acá, los valores que me fue botando a medida que se ejecutaba el algoritmo van bajando y subiendo. ¿Sí? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Y eso por qué pasó? Pasó porque el algoritmo se ejecutó nuevamente dentro de sí mismo. Y eso significó que volvió a definir el entremedio, pero en una ejecución aparte. ¿Sí? Esto me está reflejando que el algoritmo se ejecutó varias veces en el camino. ¿Sí? Pero se fue ejecutando en listas cada vez más chicas. ¿Sí? Y el resultado que nos vota es este de acá. O sea, me dice que el menor valor es el que está en la posición 7 en esta lista, que es este de acá. ¿Sí? El que sigue es el que está acá en la segunda, que es el 32. El tercero en ese orden, el quinto, que es el 43, y así. Ahora, claramente yo puedo modificar ahora este algoritmo para que en realidad me entregue no ¿cómo se llama? El ordenamiento, la permutación, sino que para que me entregue finalmente el orden de los números, o sea, los números ordenados. ¿Sí? ¿Y eso cómo podría hacerlo? Podría hacerlo con una función extra. ¿Sí? Podría crear otra función que lo que haga sea recibir como entrada una lista y esta permutación que tengo en la salida. ¿Sí?
y crear una nueva lista que vaya haciendo eso. O sea, que ponga en el primer elemento de la nueva lista el que está en la posición 7 de esta, en la segunda posición ponga el que está en la segunda posición de acá, el que está en la tercera posición toma el quinto que está acá y así. ¿Sí? Y ahí podría ser otra función nueva que ahora va a tomar una lista y me entrega una lista nueva, ¿sí? Que está ordenada. ¿Sí? Ahora, acá sin querer reflejé el comportamiento que tiene este algoritmo, ¿sí? Que es el hecho de que se va ejecutando a sí mismo. ¿Sí? Y yo creo que con eso estamos más que convencidos de que funciona, aunque parezca un truco medio extraño, funciona. O sea, esta cuestión funcionó como corresponde. ¿Sí? Entonces, los L que puso ahí, muchos L, lo que ¿Sí? votó era lo que hizo. Era, Entonces, claro, todo el claro, porque, funcionamiento, lo que fue claro, votando. sí, porque se me Ah, había olvidado ya. ponerle el punto y coma ahí y ahí. Entonces, cada vez que hacía este cálculo, cada vez que le sumaba 1 a L, me mostraba el resultado. Lo que ¿Sí? hacía. Ah, Claro. ya. Sí, sí, de hecho, a ver, voy a hacer un experimento súper ridículo, pero le voy a sacar esto a todo. Va a salir un lote de cuestiones en pantalla, pero ahí se va a notar todos los pasos que hizo esta cuestión en el transcurso de la ejecución. Eh, Oh, Ahí están todos los pasos de la ejecución. ¿Sí? Primero, acá se ve, fue aumentando el valor de L. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Ah, no, perdón, acá. Sí, aquí fue cuando ejecuté la última vez. ¿Sí? M igual 3. Ese fue el valor que sacó en la mitad. ¿Sí? Dividió 7 por 2 y se quedó con la parte entera. Así que M igual 3. Y después fíjate que acá lo que hizo fue que volvió a ejecutar el algoritmo inmediatamente antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? Que en el fondo fue tomar esa lista de tamaño 3 y dividirla en 2. Por eso le quedó M igual a 1. ¿Sí? Y ahí después ejecutó el algoritmo sobre esa lista que ahora tenía solamente el 7. Y por eso hizo el pi igual a 1 inmediatamente. Después lo que hizo fue ejecutar el algoritmo en la otra mitad que quedaba de esa lista de 3, que fue con el 2 y el 5. ¿Sí? Fíjate que acá está ordenando está ordenando dos elementos nomás. ya está usando las posiciones. Claro. Y Ah, después, ya. ahí como que terminó de ordenar esa lista que tenía solamente al 2 y al 5. ¿Sí? Y acá empiezan a aparecer cosas de tamaño 3. Y ahí lo que está haciendo el algoritmo es juntar el ordenamiento que le hizo solo al 7 y el ordenamiento que le hizo al 2 y al 5. ¿Sí? Y ahí terminó de hacerlo. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora el algoritmo lo que hace es ordenar esta otra lista que tenía con 4 elementos. ¿Sí? Entonces ahí m igual 2, calculó la mitad. Entonces se quedó con esta. Ahora m igual a 1, eso es porque ahora esa lista que tenía al 3 y al 1 la dividió en la lista que tiene al 3 y después al 1. Ejecutó el algoritmo de ordenamiento para esta y para esta. ¿Sí? Por eso está este pi igual 1, rho igual 1, p igual 1, sigma igual 1. Y ahí después la empezó a juntar esas dos. ¿Sí? Después de eso, vio la otra mitad que quedaba, el 4 con el 6. Hizo lo mismo, lo ordenó. Y después tomó esas dos listas de tamaño 2 y las juntó en una sola. Y llegamos acá. Y después tomó la lista que tenía de antes, que ya era esta que había ordenado de tamaño 3, y esta de 4, y la empezó a juntar en una sola. Y llegó finalmente esto acá. ¿Sí? Ahí están como detallados todos los pasos que hizo el algoritmo. ¿Sí? Y se ve como a medida que va avanzando, empieza a ejecutarse a sí mismo varias veces. ¿Sí? Y que siempre llega al caso base. ¿Sí? Al caso de listas de tamaño 1. Siempre llega a ese caso básico. ¿Sí? Lo que indica que en realidad para demostrar cualquier cosa que haya que hacer con este algoritmo en cuanto a la correctitud del algoritmo y los tiempos de ejecución, esto de que sea recursivo y que siempre llegue a un caso base, eso llama a algo a un procedimiento matemático que siempre está por ahí entre medio y que siempre se habla del caso base. Hablar del caso base, ¿te suena algo? Sí, todo tiene caso base. Inducción. ¿Sí? Así Sí. que esto se En demuestra, mate discreta lo vimos harto. claro. Entonces, demostrar que este Sí. algoritmo funciona y cuál es su tiempo de ejecución, de hecho, se hace con inducción. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, el día jueves. ¿Sí? Vamos a ver que este algoritmo efectivamente es correcto, aunque yo creo que ya estamos más o menos convencidos por la forma en que va funcionando, pero podemos formalizarlo un poco. De hecho, conversarlo un poco más. De hecho, acá en el libro dice la correctitud del algoritmo es obvia. Y sí, porque ordena la mitad de cada lista y después la junta de manera ordenada. Entonces, como que sí, eso funciona. ¿Sí? Pero el tiempo de ejecución, de hecho, es un poco más complejo.
Porque en el fondo vamos a tener que en el tiempo de ejecución de esto, cuando le entrego n números, dentro de su tiempo de ejecución va incluido el tiempo de ejecución del mismo algoritmo cuando le doy la mitad de los números, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer un pequeño trabajito con inducción para finalmente concluir que de hecho este algoritmo es bastante eficiente, ¿sí? Este algoritmo es de orden n por logaritmo de n, ¿sí? Que es menos que n cuadrado, es más que n, ¿sí? Que n es lo ideal, ¿sí? N log n es un poquito más que n, pero es menos que n cuadrado, ¿sí? Y se puede demostrar que de hecho no hay ningún algoritmo que sea más rápido que este, ¿sí? Es el mejor algoritmo que se puede lograr con esto, para este problema, ¿sí? Y que tiene esta gracia, tiene esta recursividad, ¿sí? Ya, estamos pasados la hora, así que lo dejamos hasta acá. Voy a publicar los videos de las clases que están pendientes, los PDF, y también voy a subir este programita, ¿sí? No es necesario tener MATLAB pagado, ¿sí? Basta con este, que es Octave, que es esencialmente lo mismo, pero gratis, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Yo creo que probablemente en varias clases podamos hacer cosas de este estilo. De repente ver algún algoritmo, implementarlo y después ver qué pasa en las ventanas de comandos, ver cómo se va ejecutando esta cuestión en el camino, ¿sí? Sí, estaría bueno porque por lo menos a mí me quedó mucho más claro así. Ya, perfecto. Ya, entonces voy a tratar de hacer eso. Cada vez que veamos un algoritmo voy a tratar de quizá no implementarlo así en vivo y en directo, pero traerlo al menos semi implementado o ya listo, cosa que después podamos ir analizando las cosas del código y después ver cómo se ejecuta. ¿Ya? Eso. Entonces lo dejamos acá. Y nos vemos entonces, perdón, dije el jueves, hoy día es jueves. Nos vemos el martes de la próxima Sí, hoy día semana. es jueves. Nos vemos el martes de la próxima semana. ¿Ya? Ya, chao, profe. Chao, que estés bien. Igual.